Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los 11, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchad mis palabras y enteraos bien de lo que pasa. Escuchadme, israelitas, os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante vosotros, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis. Conforme al designio previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron y vosotros, por mano de paganos, lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él, tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua, y mi carne descansa esperanzada. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción. Hablaba viendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo, que estaba prometido y lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría. Corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo, «Alegraos». Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo, «No tengáis miedo, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles, «Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Esta historia se ha difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Durante toda esta semana, la llamada octava de Pascua, es como si fuera el domingo de Pascua. Digamos, es un domingo que se prolonga
una semana para celebrar el gran acontecimiento de la resurrección del Señor. Los evangelios nos hablan de las apariciones de Jesús y hoy concretamente San Mateo nos dice que los judíos, que realmente no querían que viviera Jesús y provocaron su muerte, intentaron, después de la resurrección, hacer una trampa, un engaño, llamar a los soldados, ofrecerles una gran cantidad de dinero y decirles que habían visto cómo los discípulos habían robado el cadáver. Bueno, pues dice que esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Eso lo escribió San Mateo. Bien, es que la resurrección de Jesús en realidad y la propia vida de Jesús había muchos que no les interesaba, les molestaba. Quizá el que menos le molestaba era a Poncio Pilato, gobernador romano. Él no era una persona religiosa y ni mucho menos de la religión judía, pero bueno, por complacer a los judíos pues no le quedó más remedio, o él pensó que no quedaba más remedio que condenar la muerte. Pero a los demás les estorbaba a todos. ¿Por qué les estorbaba? Porque su mensaje pues era un mensaje que contrastaba con el interés egoísta de muchos de ellos, que solo iban, como dice aquí el Evangelio, lo único que les importaba era el dinero. Con dinero compraron a aquellos guardias y hoy día también pues mucha gente se vende por dinero. Lo hizo Judas y se sigue haciendo en la actualidad. Y una vez que Jesús resucitó y que los apóstoles ya empezaron a predicar, había uno que era el que, diríamos, llevaba la voz cantante, el que dirigía al pueblo. Terminamos de escucharlo en la primera lectura. Concretamente se refiere hoy al día de Pentecostés y dice que Pedro dirigió la palabra a la gente. Pedro, ya sabéis, era un humilde pescador con muchos defectos, negó a Jesús 3 veces, tenía un carácter impulsivo. Sin embargo, el Señor lo escogió como cabeza de la Iglesia. Y Pedro, ya sabemos cómo murió. Murió en Roma, primero encarcelado y después crucificado. Le parecía demasiado lujo morir crucificado como el Señor y por eso pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Y hoy coincide la lectura de este primer día de la octava de Pascua con la muerte del Papa Francisco, que es el sucesor de San Pedro. Igual que Jesús, pues no lo ha tenido fácil. Ha tenido fácil. ¿Quiénes eran los mayores enemigos de Jesús? Lo comentábamos en uno de estos días de Semana Santa. Eran los dirigentes sacerdotales, la clase sacerdotal, sumo sacerdote, sacerdotes del templo del pueblo de Israel. Y hoy los enemigos de Jesús, ¿quiénes son? Los ateos, los paganos. Pues yo creo que les es indiferente. Quería decir los enemigos del Papa. Yo creo que a ellos les resulta indiferente. Los mayores enemigos pues los tiene dentro de la Iglesia. Hay algunos que han rezado, así con ironía, para que el Papa, ya hace algunos meses, para que el Papa fuera pronto al cielo. Y si entráis un poco en redes sociales, en canales de YouTube, es que realmente es una auténtica vergüenza. Pero lo más triste es que hay mucha gente que se la dan de buenos cristianos, que les hacen caso. Sí, quizá ahora, una vez que muere el Papa, digan qué bueno era, pero sabemos que hay por detrás una maldad, una hipocresía, un fariseísmo impresionante. Por eso, lo que tenemos que dar gracias a Dios es por la valentía que ha tenido. Claro, a veces la tentación de la religión, que era un poco la tentación del pueblo de Israel, era decir, el pueblo elegido somos nosotros, los demás como que no nos interesan. Sí era. Fue San Pablo el que dijo, no, hay que anunciar el Evangelio, ir por todo el mundo conocido de entonces, que era el Imperio Romano, los famosos 4 viajes de San Pablo. Se dice que incluso pudo llegar a España, a Tarragona, no está confirmado, pero esa era su intención, como viene en algunas de las cartas. También pues el Papa, es normal, quiere abrirse a todos los hombres de buena voluntad, no excluir a nadie, cada uno es como es. Entonces, claro, lo critican los que tienen, pues no sé, un poco la misma forma de actuar que los escribas y fariseos. Yo lo que más me duele es que haya cristianos de buena fe que hagan caso a esos críticos del Papa. Y por eso pedimos por él, por supuesto, ha sido todo un ejemplo a lo largo de la vida, de sencillez. Dicen, ¿y por qué no vino a España?
Bueno, porque no quería hacer una pantomima. Sí, seguramente hubiera tenido un buen recibimiento, ¿y qué? ¿Y le iban a hacer caso de sus enseñanzas? ¿Qué crees que cuando ha venido los otros papas a España le han hecho caso? Mucho Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Yo recuerdo ver en directo por la televisión cuando estaba predicando Juan Pablo II en Sevilla y no le dejaban empezar todos. Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Y entonces Juan Pablo deja los papeles y él sabía español porque había estudiado castellano para hacer la tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz. Dijo: pueblo español ser muy bonito, pero hablar mucho y escuchar poco. Entonces, pues el Papa ha ido a las periferias, a los sitios donde casi no hay cristianos, donde están perseguidos. Ni siquiera fue su patria Argentina, no era un Papa populista, aunque a veces se lo llamaran. Y tenemos que estar muy agradecidos para con él. Y pedirle al Espíritu Santo que inspire a los que van a elegir al nuevo, pues también que sea el Papa que la Iglesia necesita en estos momentos. Muchos candidatos dicen que el que entra Papa suele salir cardenal. Quizás lo ideal sería que no saliera ninguno de aquellos de los que se habla. A lo mejor un prefecto desconocido, que es el que más buenas sorpresas puede darnos. Hombre, a mí hay una cosa, lo confieso en público, sí que me gustaría, me es indiferente, bueno, indiferente no me es que salga uno u otro, pero a mí me gustaría que se llamara Pablo VII. Es el santo Papa que tenemos aquí, porque realmente es el que, diríamos, hizo el gran milagro del Concilio Vaticano II, que ahora muchos incluso intentan desprestigiar. Ojalá viniera uno que fuera así como él, y por eso digo que a mí no me desagradaría que se llamara Pablo VII, pero bueno, eso sea lo que Dios quiera. Recuerdo que cuando murió Juan Pablo II, me dijeron unos alumnos en clase: oye, a ti, si te hicieran papa, vamos, eso, imposible, pero bueno, ¿qué nombre pondrías? Y le dije yo: Benedicto XVI. Y cuando salió, pero ¿cómo dijiste? Dije: hombre, mira, le hubiera puesto ese nombre porque mi madre se llama Benedicta. Bueno, pues nada, seguimos encomendando al Señor con nuestras oraciones a la Iglesia, que es lo que importa en este momento. Vendrán tiempos difíciles, pero lo importante es saber que el Señor, el Espíritu Santo, Cristo resucitado, no nos abandona.